vamos a empezar, deciros que pese a que tengo apuntadas 6-7 frases que me sirven un poco de guión, no acostumbro a preparar este tipo de intervención porque me parece que lo más genuino es transmitir una experiencia personal fluyendo con el propio momento. Cualquier otra cosa sería hacer un acto especialmente intelectual y como acto intelectual podemos recurrir pues, a los libros, podemos recurrir a otro tipo de información que, como es de fácil acceso, pues tampoco daría demasiado sentido a este momento. Esto implica que siempre que hablas desde esta posición espontánea y sin un guión previo y perfectamente metodizado, puedes perderte, puedes no perderte, pero por otro lado, insisto, creo que hace el gesto mucho más genuino. Quiero insistir en el hecho de que además este momento es irrepetible. Primero porque, vuelvo a insistir, vamos a hablar de una forma totalmente espontánea. Y segundo porque cualquier momento es irrepetible. Nosotros podemos evocar una vivencia vivida hace poco tiempo o hace mucho tiempo, o evocar una vivencia de dentro de mucho tiempo, pero siempre estamos en presente. Claro, cuando vamos a enfocar el tema del sentimiento de la culpa, me parece que el tiempo es notablemente importante. Y es notablemente importante porque el sentimiento de culpa sería la consecuencia directa de una acción, de un acto, de una omisión realizada en desacuerdo a mi propio código moral o a mi propio código ético. Y por lo tanto, en mayor o menor plazo de tiempo, vivo esta experiencia culposa. Antes de abordar el sentimiento de culpa, creo que es necesario interpretar que va íntimamente ligada con el concepto de la ética. Y seguramente la esencia de la filosofía es la ética y como consecuencia seguramente el sentimiento de la culpa es también una forma esencial de las propias estructuras filosóficas. Lo que ocurre es que no todo el mundo interpreta igual la culpa, no todo el mundo tiene el mismo concepto ético. A veces confundimos la moral con la ética, que son conceptos diferentes, ¿no? Y nuestras propias estructuras personales, culturales y familiares hacen que alguien se pueda sentir culpable en una situación determinada y en otras no. Seguramente, y esto recuerdo que es algo que leí de Luis Racionero, el antropólogo y urbanista, me parece que es de la Seu d'Urgell, el sentimiento de culpa es lo que más subyace dentro del ámbito de la conducta del occidental. Cuando a veces entramos en un proceso de reflexión para intentar saber el porqué del éxito de según qué tipo de técnicas, de según qué tipo de exposiciones sobre el crecimiento personal, etcétera, etcétera, desde un punto de vista antropológico es muy interesante observar cómo seguramente las técnicas estas orientales exportadas a Occidente y reimportadas con esta especie de filtro que Occidente hace del oriental a la cultura occidental, ha tenido éxito porque son técnicas esencialmente desculpabilizantes. ¿Qué es la culpa? Bueno, la semántica, de alguna forma, o lo etimológico, no siempre es exhaustivo en este aspecto, porque he pensado que podríamos hablar también del remordimiento. Remordimiento y culpa es algo parecido. En último caso, es obvio que para que yo me sienta culpable de algo, tengo que partir de la base que yo tengo libre albedrío a la hora de decidir. Si yo no soy libre a la hora de decidir, no me puedo sentir culpable. Y es cierto que las mayorías de las estructuras culturales más o menos elaboradas de las sociedades, ya sean occidentales como orientales, en su búsqueda de esta estructuración han querido delimitar muy claramente este concepto de lo correcto, lo incorrecto y la libertad para hacer lo correcto y lo incorrecto. Ahora hace 43 años que decidí entrar de una forma más abierta en un proceso de divulgación de todas estas técnicas, de todas estas formas de pensamiento, de esta mezcla de ideas occidentales y orientales,
de filósofos clásicos, de las escuelas clásicas atenienses, a la escuela de Frankfurt, o a Simon Kierkegaard, o a Friedrich Nietzsche, ¿no? Y entonces, en aquel momento decidí que, pero más últimamente, que hacer divulgación ya no es algo que me interese. Quiero decir, me parece que durante todos estos años y de haber hecho muchas conferencias, salir en muchos sitios y en muchos países, de dar muchas clases, etcétera, etcétera, creo que de alguna forma os podría, desde la palabra, pues cautivar. De suerte que salierais de aquí con el convencimiento que no has perdido el tiempo porque has asistido a un discurso más o menos ordenado y que desde algún lugar pues sientes que te ha hecho bien. Lo que pasa es que seguramente entenderéis que ni vosotros ni yo estamos aquí en una posición personal para gratificarnos los unos a los otros, sino en un acto de sinceridad exponer, insisto, espontáneamente, un conjunto de ideas que a lo mejor puedan abrirnos a nuevas dimensiones, a nuevas perspectivas, a nuevos conceptos. Y el primer concepto, obviamente, radical, que podemos partir de la base si enfocamos el tema del sentimiento de culpa, es si yo realmente soy libre. ¿Qué es la libertad? Y si yo soy libre, ¿no? Si yo tengo el pretendido libre albedrío. En el mundo de los conceptos religiosos, sobre todo monoteístas, se adjudica que Dios da al hombre la libertad de elección. El sentimiento de culpa, pues, desde el ámbito del cristianismo podríamos referenciarlo prácticamente hasta Adán y Eva. Y es a partir del tema de la manzana y Eva y el tema de Adán que podría ser precursor de un sentimiento de culpa, ¿no? De hecho, hay algunas escuelas psicológicas, algunos enunciados psiquiátricos que entienden que el sentimiento de culpa en gente de filiación cristiana a lo mejor es este sentimiento que de alguna forma obedece, lejano, que viene de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero ya entonces se le da o se le otorga a Adán y Eva el beneficio de que son libres, es decir, Eva puede elegir entre coger la manzana o no coger la manzana, ¿no? Estamos tan preocupados, tan condicionados por el sentimiento de culpa que pocas veces previamente nos hacemos la siguiente pregunta. Uno, ¿quién es el que se siente culpable? Es decir, ¿quién soy yo? Y dos, este yo que siento que soy yo, si es que me siento como tal, ¿he tenido alguna vez libertad de elección o no elección? Evidentemente, si lo que hemos de hacer es construir sociedades y verdades sociológicas, etcétera, etcétera, hemos de marcar y remarcar muy claramente cuál es lo correcto y lo incorrecto. Pero lo más íntimo de nosotros mismos, a solas con nosotros mismos, este concepto tan claro a la hora de vocalizarlo del bien y del mal, queda totalmente difuminado. El ser humano tiene una gran tendencia a pensar que lo que es bueno para el ser humano es bueno para todo el mundo, incluso para el planeta, cosa que lamentablemente, y aunque no seamos ecologistas, no podemos estar de acuerdo. Por otro lado, el ser humano, como se siente el ser hegemónico del planeta, siente que lo que es bueno para él también lo es para toda la vida del planeta. Pero ignoro hasta qué punto pues, las granjas de cerdos, los cerdos, las terneras, incluso los virus o los microbios piensan exactamente igual que nosotros. Por lo que es bueno para el ser humano, a lo mejor no es bueno para el virus de la polio. Por lo tanto, todo empieza a ser mucho más matizable. Luego, ¿a qué estoy llamando yo? Cuando yo me pregunto a mí mismo, ¿soy libre o no soy libre? Y por lo tanto, ¿soy responsable de mis actos? ¿A quién me estoy refiriendo? Cuando la mirada es muy sucinta, cuando la reflexión es muy poco reflexionada, parece muy obvio que existe tal yo. Pero cuando yo me busco a mí mismo como tal yo, no encuentro tal yo. Es decir, yo estoy llamando yo al flujo constante de pensamientos que circulan por mi mente. Yo estoy llamando río al flujo constante de agua que fluye por un cauce, ¿no? Pero si al río busco exactamente qué es el río, solamente encuentro que es fluyendo agua por un cauce. Si busco dónde estoy yo, solamente encuentro que es un flujo de pensamientos fluyendo por mi mente, ¿no? Y ese flujo de pensamientos fluyendo por mi mente va a tener diferentes naturalezas en función de mi propia historia personal,
de mi estado anímico, incluso de las condiciones de mis hormonas, ¿no? Soy, por lo tanto, responsable cuando ejerzo algún tipo de conducta antisocial o negativa. ¿Soy realmente responsable porque tengo la libertad de elección? ¿Realmente nos podemos creer que una persona que nace, o podemos exigir a una persona que nace en el extrarradio de una ciudad donde hay delincuencia, donde hay escasez de todo, y sobre todo de cultura y de normas, a esa persona se le puede exigir una conducta social que nunca se ha recibido, y unas normativas y unas conductas o unas normas, como a quien nace en una situación económicamente sostenible y desarrollada? Seguramente no. Por lo tanto, en esta introducción lo que pretendo es relativizar. Claro, para entablar un diálogo en el cual nos movemos con los conceptos y las ideas, hemos de conceptualizar. Pero esto es todo tan abstracto como el banco de las ideas. Sabéis que esto se llama el banco de las ideas, ¿no? Pero el banco de las ideas no existe. Lo que existe son las ideas que se vierten. Y entonces las ideas que se vierten, alguien amablemente las graba y decimos de eso que es un banco, ¿no? Yo os dije una vez, creo que la primera vez que intervenía aquí, que era el primer banco en mi vida que entraba en estas condiciones, ¿no? Como también me llama mucho la atención que en un sitio que se llama la Casa de Cultura acepten que hable un tío como yo. Pero bueno, esto ya es un problema de la organización y no tanto mío, ¿no? Hemos hecho una introducción, todo es relativo, todo es absolutamente relativo, ¿no? Sentirse culpable es tener muy claro y muy cierto que uno no podía obrar de otra manera. Sentirse culpable es admitir, por lo tanto, que eres libre, ¿no? Pero esto es exactamente así. Bueno, vamos a intentar ir desarrollando conceptos. Dejarme derivar un poco ahora hacia lo psicológico y hacia algunas formas de manifestaciones, no tanto de psicopatologías, sino de aspectos psicológicos. Yo me muevo en un ámbito que creo que la base de la ansiedad es el sentimiento de culpa. La ansiedad es este estado que mucha gente vive en un nivel más elevado o menos, en el cual hay una cierta y constante sensación de displacer, de sentirse mal, ¿no? La ansiedad puede ser un estado puro como tal, puedo hacer un ataque de ansiedad, es decir, sentirme en una situación en la cual bloqueo la respiración, cambio el pH en la sangre, acelero el ritmo cardíaco y bueno, a lo mejor esto termina en una unidad de urgencias. O la ansiedad puede ser un constante sentimiento de no estar nunca a la altura de lo que la situación espera de mí, sin que nunca reflexione quién es la situación y quién es lo que espera de mí mismo. Lo que es obvio es que constantemente hay un sentimiento de no estar a la altura. Las personas que se han desarrollado dentro del ámbito de estas culturas, que tienen una herencia religiosa monoteísta, como puede ser la cultura occidental, especialmente la europea, que es el caso que nos atañe a nosotros, son unas culturas donde ha existido una mirada muy severa por parte de un Dios, que por cierto lo ve todo, y que su mirada severa y siempre un acto de reprender. Mirad, psicológicamente hablando, y para entender un poco mejor el sentimiento de culpa, partíamos de la base de, uno, diferenciar lo moral de lo ético. ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? Una forma simple de expresarlo es: lo moral son conceptos dentro de los marcos religiosos. Por lo tanto, son conceptos subjetivos. Lo moralmente aceptable, lo moralmente correcto, lo moralmente positivo, en según qué religión, no es igual que en otra religión. Y por poner un ejemplo, posiblemente lo moralmente aceptable en el mundo del Islam no es igual que lo moralmente aceptable en un mundo cristiano, apostólico, romano, porque son conceptos de la moral y del bien diferente, o del trato a los demás, por ejemplo, las mujeres. Por lo tanto, no nos podemos mover en terrenos morales porque son tremendamente subjetivos. Yo no sé si tú eres musulmán, testigo de Jehová, agnóstico, si eres cristiano apostólico romano, etcétera, etcétera. ¿Cuál puede ser el punto de partida de un lenguaje como este, en el que nos encontramos ahora,
del cual nos una a todos. Bueno, vamos a movernos en el ámbito de lo ético, que es un concepto filosófico. Y como tal, como filosófico, no tiene el prerequisito de que tengamos un acuerdo previo y que todos determinemos a la vez qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Porque por mucho que todas las personas que estamos aquí, y por cierto os agradezco vuestra presencia en un día que llueve y empieza a hacer frío, menos mal que hoy no juega el Barcelona, por mucho que nos pongamos de acuerdo ahora toda la gente que estamos aquí en lo moralmente correcto, aunque nos pongamos todos nosotros, esto será una secta. No significa que aunque todos los que estemos aquí, las miles de personas que estamos aquí, cuando salgamos a la calle, encontremos que el resto de Gerona piense como nosotros. Sin embargo, es obvio que si aquí hay un niño que está sufriendo, que está pasando hambre, que está llorando, no porque nuestra religión nos lo imponga, sino simplemente por un sentimiento obvio de colaboración, de unión con esta criatura, vamos a internarnos a preocupar que esto no sea así, es decir, que a ver qué le pasa a este niño, ¿no? E insisto, pero no porque haya una religión que me lo mande, surge desde otro sitio. Eso, aunque es una forma muy simple y posiblemente inmediatamente las grandes escuelas de filosofía harán que caiga un rayo sobre mi cabeza, pero bueno, esto sería una forma de explicar lo que es la ética, ¿no? En cuanto a la ética, las personas que venimos de una estructura social como la nuestra y que tenemos abuelos, a lo mejor padres y bisabuelos que han vivido guerras, necesidades, que han pasado hambre, que han pasado frío, ¿no? Y que de alguna forma han dividido su mundo en bandos y que se les ha hecho creer ganadores o perdedores, pero en el fondo siempre merecedores de lo que les está pasando, ¿no? Ante esta situación se han desarrollado personas, antecesores nuestros, que vamos a llamar especialmente rígidos en cuanto a la ética. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que éticamente hablando, la actitud ética como humana es hasta cierto punto pues relativa y modificable. No todo el mundo tiene el mismo sentimiento ético, ¿no? Pero sí es cierto que hay personas que se fijan mucho en la conducta de los demás. Y esas personas decimos que son personas que se mueven en el ámbito de la ética heteroscópica hacia el exterior. Y hay personas que se ven mucho en el ámbito de su propia conducta personal. Y en este aspecto entonces hablamos de personas autoescópicas, ¿no? Por lo tanto, tenemos que la persona puede estar instalada en lo autoescópico o en lo heteroscópico. Hay una segunda división más relativa que sería rígido y tolerante. O sea, puedo ser muy ético conmigo mismo o muy tolerante conmigo mismo, muy rígido con los demás o muy tolerante con los demás. Nosotros venimos de una experiencia histórico-personal que somos en gran medida rígidos autoescópicos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Es un rasgo psicopatológico? ¿Es un defecto? ¿Es un rasgo de inmadurez? No. Esto es un elemento que quiere definir aquellas personas que sin ser conscientes viven constantemente un acto de autoobservación de sus pensamientos o de lo que hacen o dejan de ser. Pero su mirada hacia sí mismos, hasta esta conducta, no es una mirada amorosa ni complaciva, siempre es una mirada exigente. Y por lo tanto, te produce constantemente un sentimiento de no estar a la altura de lo que de alguna forma un ser imaginario espera de ti. Esto puede ser desde que no aparcas a la primera o no haces bien el huevo frito o algo más sofisticado. Lo importante es que vivimos en un constante estado de descontento con nosotros mismos. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? El sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa, desde este enfoque que le estamos dando ahora, tiene dos puntos o dos observaciones diferentes. El sentimiento de culpa consciente. Yo transgredo una norma que no quería transgredirla, me equivoco, etcétera, etcétera, pero me doy cuenta de este sentimiento o de esta transgresión. Puedo entonces redimir mi culpa disculpándome, pidiendo perdón, confesándome, etcétera, etcétera. Si hay conciencia, puedo redimirlo. Nosotros lo que nos interesa del sentimiento de culpa es este inconsciente. Es decir, no tanto ante grandes cosas que soy incapaz de perdonarme, sino ante pequeñas cosas, pero muchas,
que soy incapaz de perdonarme porque no me doy cuenta que lo estoy viviendo desde un trasfondo culposo. Y nos interesa porque cuando hay muchos sentimientos de culpa, insisto, aunque sean pequeños, pero muchos no depurados, esto se manifiesta en ansiedad. Y en algún momento puede llegar a convertirse en angustia, aunque son dos cosas diferentes, ¿no? La ansiedad es, como decía Luis Racionero, de alguna forma el gran elemento que, como si fuera miel, engancha todos los conceptos sociales en Occidente. Por eso os decía, aquellas técnicas que tienden a desculpabilizar, es decir, que son ansiolíticas, han tenido tanto éxito a la hora de desarrollarla en Occidente. He hablado de transgresión, diciendo puedo sentirme culpable de la transgresión. Pero claro, ¿qué es transgredir? Podemos transgredir una norma, podemos transgredir una conducta, podemos transgredir una palabra dada, un gesto, una confianza, y luego sentirme culpable de la transgresión. Pero si miramos más de cerca la culpa, resulta que muchas veces es al revés. Esto tiene un origen muy freudiano, ¿no? Que es, primero está el sentimiento de culpa y luego al transgredir libero el sentimiento de culpa, ¿no? La conducta de muchos adolescentes y de niños, que se sienten constantemente haciendo conductas incorrectas en el colegio, las normas, etcétera, etcétera, muchas veces son tremendamente sedantes y tranquilizantes. ¿Por qué? Porque la transgresión le da un sentido a la culpa. Pero me gustaría remarcar el hecho de que primero está el sentimiento de culpa y porque hay sentimiento de culpa luego viene la transgresión. Y no al revés. Parece que la lógica implicaría primero transgredir la norma y luego sentirme culpable por haber transgredido la norma. No, es previamente al revés. Porque el ser humano muchas veces necesita conceptualizar, como yo he intentado hacer cuando he empezado a hablar. Conceptualizar significa que podemos sentir muchas cosas, a veces inconscientes, pero en la medida en que no les dé forma, no puedo llevarlas a término. Es decir, yo me puedo sentir culpable sin saber por qué, pero si después hago una conducta que realmente pueda hacerme sentir culpable, libero ese sentimiento de culpa previo por el cual no sabía. Cuando me siento culpable porque lo sé, como mínimo, al saberlo, libero el sentimiento de culpa previo. Por esto muchas veces en el marco psicoterapéutico, pero también en la vivencia personal de cada persona, vemos que a veces las transgresiones tienen esos matices terapéuticos tan interesantes, ¿no? Y ahora estoy pensando en transgresiones de las dietas, de transgresiones de horas de estudio o de las transgresiones de lo que debo hacer o me han dicho que debo hacer y que hago exactamente lo contrario, ¿no? La transgresión es desculpabilizadora por este aspecto, ¿no? Muchas personas, cuando en su conducta personal se sienten mal consigo mismos, quiero decir, cuando, por ejemplo, es verano y desearía que sea invierno, cuando es otoño y desearía que fuera primavera, ¿no? Cuando estoy sentado aquí querría estar sentado allá, cuando es de día y querría que fuera de noche, etc. Lo que estoy haciendo es mostrando que no estoy cómodo conmigo mismo. No me siento bien, por eso intento irme constantemente y cambiar, ¿no? Esto a veces se puede extrapolar y pensar que cambiando de país, cambiando de situación personal, de pareja, de trabajo, pero obviamente no ese es el tipo de cambio, ¿no? El cambio es, por mucho que cambies de país, si lo que está produciendo esto es el sentimiento de culpa, vayas a donde vayas, transportarás y llevarás tu propio sentimiento de culpa, ¿no? ¿Cómo podemos abordar ese sentimiento de culpa? ¿Qué podemos hacer con el sentimiento de culpa? Primero, detectarlo. Fijaos que estoy planteando las cosas desde una posición lingüística que no pretende
hablar de los grandes sentimientos de culpa. Evidentemente, podríamos hablar de Hannah Arendt, podríamos hablar de su intervención con los fiscales en los juicios de Nuremberg, etcétera, etcétera, la posición de los nazis, dónde estaba el sentimiento de culpa, etcétera, etcétera. Si queréis profundizar en el tema del sentimiento de culpa, os aconsejo, se ha publicado y hay traducción también al catalán, los libros de Hannah Arendt, ¿no? Hablando sobre por qué aquella gente podían impunemente matar en los campos de concentración a miles de personas y no dormir ni mal, no les costaba ni conciliar el sueño, no había ningún tipo de sentimiento de culpa, ¿no? Pero estos son esos sentimientos de culpa muy obvios, muy evidentes, ¿no? El sentimiento de culpa de haber matado a alguien, el sentimiento de culpa. Fijaros que no lo estoy planteando así, estoy planteando el sentimiento de culpa que más o menos sería ante la rigidez estructural de mi carácter que yo he desarrollado hacia mí mismo, estoy en un constante estado de observación y sin darme cuenta la observación hacia mí mismo estoy realizando una constante valoración de la misma y nunca me apruebo, ni en la cosa más elemental ni en la cosa más compleja, nunca me apruebo. El sentimiento interior es un sentimiento de no estar nunca a la altura y por lo tanto, como nunca me apruebo, voy dejando ese sentimiento culposo interior, ¿no? Que como no sé que lo tengo, no lo puedo depurar. Como no lo depuro, en la medida que se aglutina, que se acumula mucho en mí, se acaba manifestando en forma de ansiedad. Primero, en estados de displacer. Os decía, estoy aquí, quiero estar allá, estoy acá, quiero estar allí, es de día, quiero que sea de noche. Nunca estoy bien. Como no estoy bien conmigo mismo, no estoy en ningún sitio bien. Y en segundo lugar, porque el propio sentimiento de culpa acaba creando además no solamente ese displacer, sino un estado de ansiedad constante y perenne. La transgresión del sentimiento de culpa. Quien es capaz de reflexionar sobre sus propias transgresiones personales y lo que es una transgresión individual, cada uno lo sabe, porque para alguien puede ser pasarse un semáforo en rojo y para otro conductas mucho más complejas, ¿no? Pero la transgresión consciente, en la medida en que la llevas a cabo, puedes descubrir que es liberalizadora de ciertas tensiones. Ahora la pregunta es, ¿por qué transgredir una norma me libera de una tensión, ¿no? Y entonces es cuando llegamos a esta reflexión. La mayoría de las veces la culpa se ve precedida por un sentimiento constante previo de la propia culpa. Es decir, primero está la culpa y luego viene la transgresión. Y no la transgresión y luego por el acto que he realizado mi propio sentimiento de culpa. Tenemos entonces diferentes opciones ante este planteamiento. Yo creo que el objetivo tiene que ser, y supongo que debe ser uno de los objetivos del Banco de las Ideas, que poder aportar de alguna forma elementos simples que puedan ayudarnos a una forma de descubrimiento de una nueva dimensión de mi propia existencia. Y evidentemente si encontramos una fórmula que nos ayude a desculpabilizarnos, estamos encontrando seriamente una alternativa importante, ¿no? La primera es una reflexión, como os decía, que puede ser muy inquietante. Para sentirme culpable tengo que autootorgarme el poder y la libertad de elección. Si yo no tengo capacidad de elección, si no puedo elegir entre una conducta o la otra, no soy responsable, luego no soy culpable. Esta reflexión en los ámbitos culturales, sobre todo occidentales, es una reflexión difícil de llevar a término, porque todos estamos muy convencidos de saber quiénes somos y de los atributos de los cuales nosotros llegamos a término, ¿no? Pero seguramente esto ya merecería una cierta reflexión. Os invitaría, por ejemplo, a una mirada hacia atrás, hacia vuestra propia existencia, todas las personas que estamos aquí, ninguno es un niño, y mirar en qué medida, por ejemplo, hasta llegar a este punto donde nos encontramos hoy, que creo que es 7 de noviembre del 2019 en Gerona, a las 8:05 de la tarde, ¿qué es lo que nos ha traído aquí y cuáles son los grandes acontecimientos de nuestra existencia?
y en qué medida yo he sido realmente libre ante los acontecimientos que han ocurrido en mi existencia de tomar decisiones. No me tengo que apresurar a la hora de mirar esto, ¿no? Tengo que mirarlo con tranquilidad, porque para darme un no o darme la razón intelectualmente es algo que siempre he hecho y también hasta ahora estoy haciendo. Ahora vamos a hacer una transgresión que, recuerda, es liberadora. Y la transgresión es llevarte a un lugar donde merezca el principio de la duda. ¿Realmente soy libre? ¿Quién soy yo? Y las cosas que han ocurrido o acontecen o han acontecido en mi existencia, yo he tenido la capacidad de decidirlas o no decidirlas. Piensa en las personas que has conocido, que te has enamorado, las personas, tus trabajos, las capacidades académicas, tú de estudios. ¿Dónde has estado tú ahí y tu capacidad de elección? Y a lo mejor, lo ponemos así, a lo mejor, ¿no?, descubrís inquietantemente que en el fondo lo que tú siempre has vivido en primera persona y como capacidad de decidir, empiezas a darte cuenta que las cosas han ido ocurriendo, ¿no?, que las cosas han ido sucediendo, ¿no?, pero que tú nunca has tenido ninguna capacidad de actuar sobre las mismas. Ya sé que hay gente que te tropiezas, te caes, destrozas la mandíbula y te dice, ya te lo decía, te está muy bien, ¿qué te pasa por correr andando o por no mirar por dónde vas? Pero bueno, esto es a posteriori y esto es culpabilizar, no sentirte culpable. Hay gente que es muy amable a la hora de culpabilizar a los demás. Pero a la hora de culpabilizarte tú mismo, te invito a esta reflexión. ¿Alguna vez he sido realmente libre? Miro hacia atrás, las cosas son así. Claro, si estás dentro de un marco religioso, por ejemplo, en el hinduismo, existe la ley del karma, ¿no? Esto desde un punto de vista intelectual es de las cosas que Occidente ha modificado más desde su punto de vista. Ahora sería muy largo de explicar y no creo que sea el día, pero la visión del karma que ahora se tiene en Occidente, o psiquiatras como Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros, etcétera, etcétera, es una visión que obedece sobre todo a partir de una ideóloga, Elena Petrova Blavatsky, que a partir de 1900, la que fundó el movimiento con Ali Besant, el coronel Olcott, etcétera, el movimiento teosófico. Pero os aseguro que si leemos con un poco de rigor los libros clásicos de la India, pienso en Bhagavad Gita, en los Upanishads, en los Puranas, incluso los Vedas, y veréis que el concepto tan simple de karma que se ha manifestado aquí es inexistente. Tenéis la posibilidad, aquellas personas que os interese el tema y pensar que karma y culpa, ¿no? Hay unos textos también en catalán y en castellano y en inglés de Raymond Panikkar, que seguramente muchos de vosotros conocéis, ¿no?, de unos textos sabios e interesantísimos sobre este concepto del karma. Y es de él el que yo aprendí hasta qué punto en los textos clásicos se habla poco del karma, muy pocas veces, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, una forma de explicar lo que me pasa en esta vida por sentimiento de culpa, es decir, he vivido en una vida anterior y estoy pagando mi mal karma. Y esta construcción tan simple que te responsabiliza directamente de lo que te está pasando en esta vida, por lo que existe en una vida anterior, de esta idea se mueven sociedades y vive muchísima gente, ¿no? Pero cuidado, es que ni tan siquiera cuando nos movemos en aquellas culturas que creen en el karma en profundidad, esto se trata de una forma tan simple. De hecho, la verdad, entre nosotros, ahora que no nos oye nadie, el karma va esencialmente la herencia genética y no la traducción que se ha hecho. Por lo tanto, claro, si nos movemos a la hora de interpretar mi libertad o no libertad, soy culpable, no soy culpable, y empiezo ya partiendo de la base que lo no positivo que me pasa en esta vida, partiendo de la base que yo entiendo que no es positivo, es consecuencia de mis malas acciones en mis vidas anteriores, pues pocas alternativas tenemos. Simplemente que aceptar única y exclusivamente que las cosas son así. Si creo, como nos otorga la religión cristiana, que Dios
nos da el atributo de la libertad y del libre albedrío y por lo tanto la capacidad de elegir sobre el bien o lo del mal, pues también puedo sentirme culpable, ¿no? Pero vuelvo a insistir ahora que ya todos llevamos una cierta cantidad de años vividos, ¿no? ¿Crees realmente que las cosas son así? Es importante porque estamos hablando de tu bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, yo estoy hablando de Eros. Sabéis que hay dos grandes pulsiones en la vida del ser humano, que es Eros y Tánatos. Sabemos que de estos dos términos, de Eros se extrapola el término erótico, los dioses griegos, el dios griego Eros, del amor y de la sexualidad, y Tánatos, tanatorio, el principio de la muerte. Pero sabemos que los dos principios, tanto Tánatos como Eros, van más allá de erotismo y sexualidad o de muerte. Entendemos como Tánatos el principio de muerte, es decir, de dolor, de pérdida, de displacer, y como Eros el principio del placer. Claro, contra más negativo considere que es la experiencia del placer y de Eros, más culpable me voy a sentir. Todas las religiones, no todas, sobre todo las monoteístas y no tanto las orientales, miran muy mal el principio del placer o del deseo, ¿no? Y como lo miran muy mal, entonces evidentemente quien cede al principio del placer o del deseo, en esa cesión hay sentimiento de culpa. Es decir, hay muchísima más bondad, muchísima más sabiduría en el displacer que no en el placer, ¿no? Esto es otro concepto muy mal interpretado. Yo lo que os puedo hablar referente al concepto deseo o no, es que para los clásicos griegos y los clásicos hindúes, el concepto deseo en sí mismo no es negativo. O sea, el concepto de deseo es negativo en la medida que te hace sentir que te falta algo. Y entonces lo que es negativo es la sensación de que te falta algo, no lo que es porque estés deseando. El deseo en sí mismo, de lo que sea, por supuesto el deseo sexual implícitamente no puede ser negativo y por lo tanto no puede ser generador de sentimiento de culpa. Pero esta es otra reflexión que poca gente se hace, cuando el sentimiento negativo de culpa ante el deseo lo es simplemente porque cualquier deseo es negativo. En lo infantil que el ser humano en Occidente y también en Oriente otorga a la virtud en cuanto al sentimiento de culpa es que la asceta, aquel que vive prácticamente sin comer ni beber, alejado de la sociedad, pasando frío en invierno y calor en verano, se le otorga un rasgo de santidad. Y ese rasgo de santidad es obviamente lo contrario a el principio de sentimiento de culpa. Ahora tú tienes que ver en qué medida, después de tu propia historia personal, por cómo han sido tus familias, tus abuelos, las cosas que te han pasado, te sientes en estos momentos más merecedor del principio del placer o Eros o del principio del displacer o Tánatos. Piensa que al final nos acabamos dando aquello de lo que nos sentimos especialmente merecedores. Y otra vez, sin ir con demasiada velocidad, piensa, te sientes merecedor del displacer o del placer. ¿Por qué del displacer? ¿Qué tiene de malo el placer? ¿Dónde está esa virtud? Como veis, el sentimiento de culpa puede ser abordado de muchas formas. La primera reflexión es culpa de quién y por qué. Hay personas que impunemente, de acuerdo a sus creencias personales, se llena el cuerpo de explosivos, se va a un mercado, hace explotar los explosivos, muere obviamente él, pero también el conjunto de personas que lo rodean, y esto lo hace en nombre del bien y de la bondad. Para nada se siente culpable, ¿no? Observemos cómo la mente siempre es la generadora de estos principios en que quiere dividirlo todo, en principio de bueno y malo, culpa, no culpa, placer, displacer. Vamos un poco más allá del propio principio de la mente. Entonces, veamos 3/4 de hora hablando, me gustaría ir acabando, llevándonos de nuevo a la reflexión. 1, ¿quién soy yo?
2, tengo libertad o no tengo libertad de actuación. 3, soy responsable de todo aquello que he hecho o he dejado de ser, porque está la culpa por omisión, está la culpa por lo que he hecho o por lo que he dejado de hacer. Y 3, más allá de este lío de mis propios pensamientos mentales, de mi propia historia personal, de mi vida, con todos los dramas y alegrías que están ocurriendo, ¿no? Más allá de todo esto, ¿hay algo más? ¿Soy algo más? Entonces nosotros siempre hemos propuesto como técnica de solución a la hora de respondernos si somos culpables o no somos culpables, si somos libres o no somos libres, etc., buscar una respuesta más allá de las palabras, buscar una respuesta más allá del intelecto, que los clásicos, de una forma bastante romántica, le llaman buscar respuestas en el corazón. Ahora y aquí estamos llamando, aquí estamos diciendo buscar respuestas en el corazón. Pues estamos diciendo a la capacidad de aquietar la mente hasta el punto en que yo pueda lanzar una pregunta desde lo más sincero y profundo de mi corazón a un nivel de mí mismo que no sea intelectual. ¿Os acordáis aquello? Creo también lo decía ayer, a veces el corazón sabe de razones que la razón no sabe. Parece que es de Erich Fromm esto, me parece. Bueno, pues un poco en esta línea, ¿no? Yo me puedo vivir a mí mismo en el ámbito de lo mental, en el ámbito de la culpa, de la no culpa, puedo interpretar las cosas filosóficamente, como hemos intentado hacer un poco ahora, puedo interpretar las cosas psicológicamente, como hemos continuado intentando hacer un poco más, pero hay otro lugar desde el cual puedo obtener la respuesta, porque a lo mejor todo esto que estás oyendo en este momento a ti te parece a lo mejor admisible, inadmisible, posiblemente cierto, posiblemente no, pero ¿qué solución tengo para saber qué hay detrás de todo esto? ¿Qué puedo hacer con mi sentimiento de culpa? Más allá de la reflexión de si existe el culpable o no existe el culpable, tener la capacidad de aquietar tu propia mente para buscar una respuesta. Y ahora lo que os propongo es algo que puede sonar en términos religiosos, algo así como una oración. Entonces esta oración puede ir dirigida a un Dios en concreto, si crees en un Dios en concreto, a diosas, si eres politeísta o movimiento politeísta, al vacío, a la luz, a tu ser interior, a tu conciencia o a tu propia duda. En el budismo tibetano te diriges a suñata, que literalmente es la vacuidad, la ausencia de todo. Pero vamos a partir de la base de que dentro de mi confusión, de mi ansiedad, de mi culpa, de qué es todo esto que hago yo aquí en medio, soy capaz de, a la idea que tenga, pero que pueda ser algo superior a mí mismo, dirigirle una pregunta. Desde este ámbito en que estamos hablando ahora, toda pregunta, toda demanda realizada de forma correcta tiene que obtener una respuesta. Lo que ocurre es que la respuesta a la demanda que yo realizo no tiene por qué ser para nada como yo creo que tenga que ser la respuesta. Cuando yo me dirijo a alguien que entiendo que puede darme una solución, que puede darme algo que yo no tengo, porque está en una posición muy superior a la mía, porque tiene unos atributos, unas capacidades, lo primero que hago es dirigirme con el máximo de respeto a esa entidad o a ese alguien. Y en segundo lugar, obviamente, no entro en un terreno de negocio personal en el cual no solamente hago la demanda, sino pretendo que la respuesta sea como yo quiero que sea, porque eso no es una demanda, eso es una obligación, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de que toda demanda correcta tiene necesariamente que obtener una respuesta, hemos de dirigirnos o saber que entendemos con demanda correcta, primero de todo, una aptitud. La aptitud esta también le llamamos actitud de Kairos. Decíamos que el ser humano en su forma más profana, es decir, cuando está en su mente, no en su corazón, vive el tiempo cronológicamente, como un reloj, ¿no? Pues a esto le llamamos también cronógrafo
y cronómetro, ¿no? Pero existe otra forma de tiempo iniciático para los griegos, que es lo que se llama el tiempo de Kairos. Tiempo iniciático es el tiempo que empieza por esto que he intentado empezar hoy yo aquí. Es decir, ante la reflexión de que este momento es irrepetible. Este momento es irrepetible. No se va a repetir. Y siempre es presente. Esto ya me predispone en una aptitud personal radicalmente diferente que un tiempo, diríamos, profano. Y cuando estoy instalado en este tiempo, con este respeto, de una forma iniciática, me lanzo una demanda, una pregunta hacia la vacuidad, la luz, el ser, Dios, lo que quieras, ¿no? Buscando una respuesta a qué soy exactamente yo. O una demanda sobre algo mucho más concreto, ¿no? El porqué de esta situación o de la otra, ¿no? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la culpa? ¿No? ¿Por qué a mí me ha pasado esto? ¿No? Y si tengo la paciencia de estar suficientemente silencioso, siempre escucharé la respuesta. Y la respuesta, como proviene de un nivel de mí mismo que estamos llamando superior, es una respuesta cargada de una energía, de un potencial, de unas cualidades y de unas calidades afectivas y de amor que nunca en el ámbito del marco puramente intelectual se puede encontrar. Sufro porque me siento culpable. ¿Quién soy yo y por qué me siento culpable? ¿Cómo puedo hacer para dejar de sentirme culpable? Ya no quiero saber qué es la culpa o qué deja de ser la culpa. Ya no lo quiero saber. Simplemente quiero abrirme a un potencial diferente de mí mismo. ¿Qué es todo esto? Lanza esta pregunta desde esta actitud sincera interior, ¿no? Y espera la respuesta. Yo te garantizo, la palabra garantizar es una palabra muy, muy fuerte, pero yo te garantizo que cuando la pregunta es realizada desde estas características, desde estos aspectos, esta respuesta sin duda la vas a obtener. ¿Qué es el sentimiento de culpa? Como veis, se puede abordar de muchas formas. ¿Por qué me siento culpable? Estructuras familiares, estructuras religiosas, vivencias, etcétera, etcétera. ¿Qué consecuencias tiene el sentirme culpable? La ansiedad. Se trata entonces de continuar sintiéndome culpable y entrar en el terreno de las benzodiazepinas, de los ansiolíticos. Hombre, tampoco se trata de esto, ¿no? Vamos a utilizar el sentimiento de culpa como una herramienta de conocimiento. ¿Cómo utilizo el sentimiento de culpa como una herramienta de conocimiento? No utilizar la herramienta de conocimiento desde el ámbito intelectual. Tenemos demasiados datos, demasiadas informaciones, hemos leído demasiados libros. ¿Todo esto tiene un sentido o no lo tiene? Lo tiene si hay una realidad, una vivencia superior, unos niveles de mi propia personalidad que puedan ser expresados desde otros planos, ¿no? ¿Cómo puedo acceder a ellos? Simplemente preguntando, realizando, lanzando la pregunta, lanzando la queja, lanzando mi demanda. Necesito saber, necesito experimentar y escuchar la propia respuesta, ¿no? La auténtica medicina para el sentimiento de culpa es el amor. Y el amor solamente lo podemos encontrar dentro de nosotros mismos. Nadie puede pasarte 2 kilos de amor. Alguien puede despertar el amor que hay en ti, esa situación, esa persona, este conjunto de personas, pero el amor está en ti. De la tormenta no te llegan 25 kilos de energía. Ante el juego de luces y sonidos que es la tormenta, expresas lo que tú sientes. El amor no está en otro sitio que en ti mismo. ¿Cómo puedo acceder a la vivencia del potencial del amor, de esta dimensión del amor terapéutico que es capaz de desculpabilizarme, que es capaz incluso de modificar casi lo genético, las herencias de las vivencias de la guerra de mis abuelos, de las hambres de mis padres, de los sufrimientos? ¿Cómo puedo toda esta herencia que algunos llaman karma, sacarla de encima mío? Por lo reflexivo, no existe acto de perdón si no existe el amor, ¿no? Y para que ese acto de perdón se dé tienes que encontrar el amor. Pero el amor
Y el sentimiento de culpa y su perdón del cual yo te estoy hablando no te lo puede dar nadie, solamente te lo puedes dar tú, porque todo ha sido una construcción tuya. Encuentra ese nivel de amor dentro tuyo. ¿Cómo encuentro ese nivel? Aprende a quietar tu mente. Cada una de las personas que estáis aquí tenéis un don, o muchos, y entre esos dones existe que cada uno tiene situaciones personales que lo tranquilizan. Hay quien es caminando por los bosques, yendo en bicicleta de mountain bike o haciendo yoga. Hay quienes nadando, o hay quienes haciendo o escuchando música. Hay quienes paseando o están en contacto con animales o con otras personas. Pero ese don lo tiene todo el mundo. Nadie está exento de ese don, capaz de llevar tu mente a un estado de quietud. Y cuando ese estado de quietud se da, estás en la posición de escucha. La respuesta a tu demanda solamente puede ser escuchada cuando te pones a escuchar, cuando estás en silencio. Permíteme acabar sugiriéndote algo. Has hecho siempre lo que has podido. Tú y yo lo sabemos, ¿no? Claro que una vez las cosas han pasado, puedes decir, tendría que haber hecho. Pero todos hemos hecho lo que hemos podido en cualquier momento. Y literalmente vamos intentando aprender. De verdad, no eres culpable de nada, ¿no? Solamente te puedes sentir culpable de sentirte culpable. Pon ahí una experiencia de amor y todo lo demás es un constructo de tu mente. Olvídate de la culpa, que es el gran elemento displacentero de la existencia, ¿no? Nadie puede vivir con plenitud con la culpa, ¿no? Trabaja tu propio sentimiento de culpa y cauteriza tu culpa poniendo en contacto con la dimensión de amor que habita dentro tuyo. Segundos de contacto con el amor que habita dentro tuyo, Fashbai hace desaparecer el sentimiento de culpa. Només em resta que agrair-vos el fet que hàgiu vingut, que un cop hagi muntat us mireu al YouTube aquestes paraules i sobretot, a part d'agrair-vos, que el desig és que us puguin ser d'alguna forma útils, ja sigui des d'una vessant o des d'una altra vessant, però que sigui correcte. Gràcies per vindre.